Muy bien, estamos estudiando la vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y la semana pasada llegamos al capítulo 17. En el capítulo 17 tenemos la historia de David y Goliat, ¿verdad? Este pastorcillo, un joven, ¿verdad? Sin experiencia en guerras, sin la habilidad para usar armas como pudimos ver, pero un joven celoso de Dios y un joven que sabía que Dios estaba con él y sabía que si Dios estaba con él, no había quien le pudiera hacer frente, inclusive Goliat, ¿verdad? Un hombre que pudimos ver que medía 9 pies de alto, de acuerdo a las medidas que conocemos hoy, y es bastante alto eso, y era bastante fuerte, y era bastante experimentado en la guerra. Y cuando Goliat fue y retó a los ejércitos de Israel, no hubo quien saliera a luchar con él, excepto David. Y David, por haber tenido la bendición de haber tenido luchas cuando estaba pastoreando a sus ovejas contra osos, contra leones, y haber visto que Dios fue fiel con él y lo libró de los ataques de los osos y de los leones, pensó, hey, si Dios me libró de los ataques de los leones y de los osos, Dios me va a librar de este a filisteo incircunciso. ¿Ya? Sale David con armas ridículas en realidad cuando pensamos en ello para enfrentarse a Goliat, con 5 piedritas lisas que levantó de un arroyuelo y con su honda, ¿verdad? Y qué honda, qué bárbaro. Qué honda traía David, ¿verdad? Porque con esa honda y con una sola piedra, ni siquiera necesitó las 5 piedras, con una sola piedra, ¿verdad? Pudo matar a Goliat, cortarle la cabeza y llevársela al rey y decirle, ahí está, ¿verdad? Todo el mundo se asombró, todo el mundo está ¿cómo es posible esto? ¿Verdad? Me imagino que los filisteos también han de haber estado asombrados de lo que David hizo y han de haber empezado a temblar por lo que pudieron ver que David pudo hacer en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Verdad? Porque cuando él va y enfrenta a Goliat, le dice a Goliat, tú vienes a mí con jabalina, con espada, con todas estas cosas, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Verdad? Y en el nombre de Dios, mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que están aquí esta mañana, en el nombre de Dios podemos hacer muchísimas cosas, cosas que ni siquiera nos podemos imaginar cuando estamos buscando hacer las cosas para llevar gloria a Él, para llevar gloria a su nombre. No cuando estamos tratando de hacer cosas para nuestra propia gloria, sino para la gloria de Él. Ahora, cuando Él recibe gloria, nosotros, como consecuencia de esa gloria que Él recibe, también recibimos gloria. Pero la gloria tiene que ser primeramente para Él, ¿verdad? Y luego Él refleja esa gloria sobre nosotros. Entonces David va a la casa, va al palacio del rey o a la tienda del rey en donde estaban peleando, se presenta con él. Saúl pregunta quién es, de quién es hijo, le dicen y decide que lo va a mantener en la tienda con él, lo va a mantener ahí en la batalla con él, porque como hemos estudiado también ya antes, un espíritu maligno a veces venía y atormentaba a Saúl, y cuando David tocaba su arpa, su espíritu se calmaba. ¿Sí? Hoy comenzamos en el capítulo 18 y noten ahí lo que dice, comenzando en el versículo 1. Después de que David terminó de hablar con Saúl, sucedió que Jonatán se encariñó con David y lo quiso como a sí mismo. Ese día Saúl tomó a David y a su servicio y ya no lo dejó volver con su padre. Además, Jonatán y David hicieron un pacto de amistad, pues Jonatán lo quería como a sí mismo. Jonatán es hijo de Saúl, es el príncipe heredero del trono. Si algo le sucedía a Saúl, si moría en la batalla, si se enfermaba, pasara lo que pasara, Jonatán, el hijo de Saúl, era el que iba a tomar su lugar. Y aquí Jonatán y David hicieron un pacto de amistad. Hicieron un pacto en el cual el uno y el otro, y vamos a ver más adelante en los próximos capítulos, hacen un pacto en el que se juran que no se van a hacer daño el uno al otro, pase lo que pase. Y Jonatán tuvo la visión para poder ver que Dios ya había ungido a David como rey y que de hecho el reino iba a ser de él, de David. Y aún así, sabiendo que eso es lo que iba a pasar, Jonatán nunca se llenó de amargura en contra de David. Nunca dijo, ¿por qué le van a dar el reino a él? ¿Por qué va a ser él el que reina en lugar de mi padre si yo soy el príncipe que lo debe heredar, que debe heredar el trono? No se llenó de ira, no se llenó de coraje, no se llenó de envidia. Sí, una de las cosas que necesitamos ver aquí en la historia de la vida de David y la forma en la que
Saúl lo persiguió y la forma en la que Saúl trató de matarlo y la relación que tuvo con Jonatán como su mejor amigo y con todas las otras personas que vamos a ver que de alguna manera toman parte en amoldar a la vida de David para que se convirtiera en el hombre que Dios quería. Todos ellos pueden en algún momento dado darnos ejemplos a nosotros. Por ejemplo, todos podemos ser Davides, ¿verdad? Y a todos nosotros cuando escuchamos la historia de David y vemos sus características y vemos todo lo que él era, todos de hecho nos gusta identificarnos con David. A mí me encanta identificarme con David. Si el otro día que íbamos a hablar de la espada y que quién sabe qué tanto, el pastor Brian tiene unas espadas ahí en su oficina como de 1.5 metros de largo. Y pensé, y voy a agarrar una de estas espadas y la voy a llevar al servicio y voy a tomarla para ilustrar la batalla de David, ¿verdad? Pero como les dije, eran como de 3.5 metros de largo y la bajé y la quise agarrar en una mano así como valiente, ¿verdad? Y no se pudo, ¿verdad? Y si la hubiera traído, la hubiera tenido que usar como bastón, hubiera venido haciendo zanjas en el suelo por lo grande que está. Pero me encanta todo eso de las espadas y de los arcos y las flechas y de cortar, bueno, cuando está en las películas, ¿verdad? Los hombres nos gusta ese tipo. Mi mamá les decía películas de caballitos. Ah, ya estás viendo tus películas de caballitos, ¿verdad? Me encantan esas películas. Y nos imaginamos todo eso, ¿verdad? Todos queremos entonces poder ser un David y todos a veces nos identificamos con David cuando estamos siendo perseguidos, cuando las cosas están saliendo como queremos. Pero ¿saben qué? También podemos ser Saúl. También podemos ser Saúl. ¿Ok? Eso no nos gusta mucho, pero podemos ser Saúles también. Amargados, enojados, siempre llenos de envidia contra personas que les está yendo mejor que a nosotros. Siempre pensando que por qué a ellos sí les va bien y a mí me va tan mal si yo me esfuerzo tanto y ellos no. Entonces podemos ser tanto lo uno como lo otro y creo que debemos de aprender de esta historia, ¿sí? También podemos ser como Jonatán. Jonatán fue un hombre que miró lo que el destino tenía. Dios le dio la bendición de poder ver lo que el destino traía y dijo, ok, esa es la voluntad de Dios, entonces eso es lo que voy a hacer, ¿verdad? Y entonces ve a David, ¿sí? Escucha todo lo que David está diciendo. Ve lo que David acaba de hacer. Y noten que dice ahí, lo quiso como a sí mismo. Lo quiso como a sí mismo, ¿sí? Eso es lo que nos dice el segundo mandamiento más importante de la Biblia, ¿no es cierto? El primero es amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego nos dice el mismo Señor Jesucristo que el segundo es similar, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Ese es un mandamiento bastante fuerte y es un mandamiento que tenemos que luchar para poder cumplir. Porque si esos son los dos mandamientos más importantes y estamos quebrantando uno de ellos, entonces no importa que todo el resto de la ley lo estemos cumpliendo al pie de la letra, porque esos dos mandamientos están siendo quebrantados, todos los demás mandamientos están siendo quebrantados también. Y hay mucha gente que se enfoca mucho en la ley, ¿verdad? Se enfoca mucho en diferentes aspectos de la ley, el día de reposo, lo que se come, lo que no se come, cuándo se va a la iglesia, cuándo no se debe ir, etcétera, etcétera. Pero no se acuerda de los dos mandamientos más importantes, amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y todos sabemos cuánto nos amamos nosotros mismos, ¿verdad? Ah, qué bárbaro que sí nos amamos. Nos damos de comer a nuestras horas, ¿verdad? Buscamos irnos a dormir, aunque haya mucho trabajo y que los demás lo hagan, yo me voy a dormir, ¿verdad? Buscamos acorralar el control remoto de la televisión para que todos vean lo que yo quiero y nadie pueda ver nada, ninguna otra cosa que ellos quieran, etcétera, etcétera. Nos amamos mucho. Entonces debemos amar como a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Y Jonatán y David habían entendido eso. Jonatán y David lo entendían, ¿sí? Y ¿saben qué? Es bueno buscar amigos. Yo no sé, yo no los conozco a ustedes, a todos personalmente, pero imagino que algunos tienen amigos. ¿Sí? Y es bueno tener amigos. Es bueno tener amigos aquí en la iglesia. Es bueno hacer amigos. Es bueno ser amigos así como Jonatán y David lo eran. ¿Sí? Pero hay una cosa que tenemos que hacer cuando queremos tener amigos de esa clase y es que tenemos que ser vulnerables. Tenemos que ser sinceros. Tenemos que vivir en la luz con nuestros amigos.
Tenemos que estar dispuestos a contarles a ellos nuestras debilidades y que ellos nos cuenten a nosotros las suyas y ayudarnos mutuamente, orar el uno por el otro, ¿sí? A veces somos demasiado orgullosos como para tener buenos amigos, ¿sí? Porque no queremos decir cuando tenemos alguna carencia, porque no queremos decir cuando estamos pasando por alguna prueba, porque no queremos decir cuando estamos sucumbiendo a alguna de nuestras debilidades. Queremos mantener el orgullo, queremos mantener las apariencias, queremos hacer pensar que todo está bien y eso termina apartándonos de la gente porque no somos sinceros. Sí, la palabra de Dios nos dice en primera de Juan que debemos de andar en la luz como Él está en la luz. Sí, y cuando hablamos de andar en la luz, quiere decir que debemos de ser transparentes. Nuestra vida debe de ser transparente a nuestros hermanos y hermanas. Y cuando podemos andar en la luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros y todos juntos con Él. Pero debemos de buscar tener este tipo de amigos. Si yo tengo este tipo de amigos aquí en la iglesia, amigos que me han visto en mi peor comportamiento y me han dicho, eso no lo debes de hacer. Amigos que me han visto caído y han orado por mí. Amigos que han visto enfermedad en nuestra casa y que han ayudado para que todo salga bien. He tenido amigos tan cercanos, fíjense que mi esposa y yo teníamos una pareja que eran tan cercanos a nosotros, que en una ocasión cuando mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ir a Israel, firmamos papeles de que si algo nos pasaba a los dos y no regresábamos, esos amigos se iban a quedar con nuestros hijos. No mi mamá, no la mamá de mi esposa, ninguna persona de mi familia, esos amigos se iban a quedar con nuestros hijos, porque confiábamos tanto en ellos, confiábamos tanto en su carácter cristiano, confiábamos tanto en ellos. Ahora, obviamente no se dio el caso, ¿verdad? Porque volvimos, pero firmamos todos los papeles para que así fuera. Tenemos que buscar tener esa clase de amigos, especialmente en la iglesia, ¿sí? Ahora, nos llamamos hermanos, ¿verdad? Y a mí me encanta que les pueda llamar hermanos. Sí, una de las razones es porque me siento muy cerca de ustedes, pero otra de las razones es la que soy muy malo con los nombres, ¿verdad? Y a veces no me acuerdo. Y me encanta que, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No me acuerdo de tu nombre, pero eres mi hermano en Cristo y eso me basta, ¿verdad? Pero si somos hermanos, quiere decir que somos o deberíamos de ser más que amigos, ¿no es cierto? Entonces les exhorto como pastor, les exhorto como su amigo, a que seamos amigos, a que nos tratemos de conocer más, a que no vengamos aquí como si viniéramos al cine, ¿sí? Y nadie conoce a nadie y termina la película y vámonos. No, platiquen, oren los unos por los otros, preséntense, porque es necesario tener amigos. La palabra de Dios está llena de exhortaciones a tener amigos. Quiero compartir algunas de ellas con ustedes. Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 4, los versículos 9 y 10 dicen, 2 son mejor que uno, porque sacan más provecho de sus afanes. Si uno de ellos tropieza, el otro lo levanta. Pero ay de aquel que tropieza y no hay quien lo levante. ¿Verdad? Si tenemos amigos, podemos llamar a alguien, podemos decirle, hey, tropecé, caí, fallé, etcétera, etcétera. Por favor, ven por mí, llévame a mi casa, ora por mí, ayúdame. Y todas esas cosas que pueden hacer dos, que uno solo no puede hacer. En Proverbios 17 se nos dice, el amigo ama en todo tiempo. En tiempos de angustia es como un hermano. Entonces, cuando en realidad somos amigos, tenemos que amarnos el uno al otro en todo tiempo. Tenemos que hacer tiempo. ¿Sí? Cuando la persona está en problemas, tenemos que buscar la manera de ir a ayudarle con esos problemas. Cuando la persona está en aprietos, tenemos que ir a ayudarle con esos aprietos. ¿Sí? Cuando la persona está necesitada, tenemos que todos juntarnos y decir, hey, el hermano, la hermana está necesitado, tenemos que llevarle ayuda financiera, tenemos que llevarle ayuda para comer o lo que fuera. Pero todo eso no se puede llevar a cabo si no somos honestos los unos con los otros, si no nos confesamos esas necesidades los unos a los otros. Sí, en Proverbios 18:24 dice, hay amigos que no son amigos y hay amigos que son más que hermanos. Hay amigos que no son amigos, pero hay amigos que son más que hermanos. Yo tengo el privilegio de tener amigos como esos aquí en nuestra congregación. ¿Sí? Yo tengo el privilegio de tener amigos que, hey, lo que quieras, aquí está.
y me lo han dado, me lo han prestado y lo he usado. Y saben que no lo uso con vergüenza, lo uso sinvergüenzamente. ¿Saben por qué? Porque son mis amigos. Y porque sé que lo están haciendo con todo su corazón. Y porque sé que lo están haciendo porque quieren bendecirme. Y saben que yo no les voy a robar sus coronas. Yo lo voy a tomar porque ellos me lo están ofreciendo para que ellos tengan muchas más coronas que poner a los pies de Cristo cuando lleguen al cielo. ¿Sí? En Proverbios 27, 17 dice, el hierro se pule con hierro. La versión Reina Valera 60 dice que hierro aguza a hierro. Y el hombre se pule en el trato con su prójimo. ¿Saben qué? Nosotros como amigos podemos pulirnos el uno al otro. De nuevo, cuando somos sinceros, cuando estamos dispuestos a aceptar dirección, cuando estamos dispuestos a aceptar crítica, cuando estamos dispuestos a que se nos diga, mi hermano, creo que eso que estás haciendo no está bien, deberías de pensar en ello, deberías de meditar en lo que estás haciendo, si quieres oramos juntos para que Dios te dirija. Y cada vez que te mire hacerlo y cada vez que te vea que estás yendo por ese camino, te voy a llamar a cuentas y espero que no te ofendas. Cuando somos verdaderamente amigos, de la clase de amigos que Jonatán y David eran, podemos recibir ese tipo de corrección, podemos recibir ese tipo de dirección de otro amigo nuestro. Pero si vamos a ponernos a la defensiva y vamos a decir, ¿y tú quién eres? ¿Y tú por qué? Si tú también tienes cola que te pisen, o tú de a poco eres libre de pecado, si eres libre de pecado, tú tira la primera. Todas esas cosas, ¿saben lo que hacen? Lo único que hacen es levantar barreras el uno entre el otro. ¿Sí? Y tenemos que buscar este tipo de amistad. Lean conmigo lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:22. Le dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Noten la segunda parte del versículo, junto con aquellos que con un corazón limpio invocan al Señor. Junto con aquellos que con un corazón limpio invocan al Señor. Ahora yo sé, aquí dice, huye también de las pasiones juveniles. Y usamos este versículo para hablarle a los jóvenes y exhortar a los jóvenes a que sigan al Señor y no se dejen llevar por las pasiones juveniles. Pero hombres ya mayores, hombres viejos como un servidor, nuestro cuerpo se hace viejo, ¿sí? Nuestra vista envejece, nuestro cabello se llena de canas. Bueno, algunos, otros no tanto, ¿verdad? Nos cansamos más pronto, perdemos energías, pero piensen en esto y díganme si no es cierto, las pasiones siguen igual de fuertes que siempre. Las pasiones siguen igual de fuertes que siempre y podemos andar con el bastón y todos, pero algunas de esas pasiones salen a relucir y hasta nos enderezamos, ¿no es cierto? Tenemos que, para que se nos vea que todavía podemos, cuando sabemos que no podemos. Entonces, caballeros, jóvenes, mayores, ancianos, huyan de las pasiones juveniles y sigan la justicia, la fe y el amor y la paz junto con aquellos que con un corazón limpio invocan al Señor. ¿Quiénes son esas personas? Aquí están. Aquí están. Y por eso estamos aquí reunidos hoy, porque todos juntos con un corazón limpio queremos invocar a Dios, queremos que Dios nos enseñe, queremos que Dios nos instruya, queremos que Dios a través de su palabra nos muestre el camino para poder seguir viviendo nuestra vida de una manera que le agrade a Él. Ahora noten hasta dónde llegó la amistad o el amor que Jonatán tenía por David. En el versículo 4. Hasta se quitó su manto y otras ropas suyas y todo se lo dio a David, noten, junto con su espada, su arco y su talabarte. Noten, le dio todo, ¿sí? Le dio todas sus ropas, le dio su espada, le dio todo lo que lo identificaba a él como el príncipe, como el heredero del trono. Se lo dio a él. Sí, David terminó su conversación con Saúl después de matar a Goliat. Su fama empezó a extenderse por toda Israel. Sí, había realizado algo extraordinario, un acto heroico. Y fue inicialmente bienvenido a Israel por el liderazgo de Israel, desde el hijo del rey y hasta los soldados que andaban con el rey.
Y Jonatán, el hijo de Saúl, escuchó a David dar una explicación de lo que había en su corazón en el capítulo 17, de la fe que él tenía en el Dios viviente. ¿Sí? Y entonces Jonatán supo que él y David tenían un mismo corazón, y esto fue lo que los ayudó a ser amigos tan íntimos. El hecho de que tenían un mismo corazón, tenían esa misma confianza en Dios, sabían que con Dios podían hacer hazañas extraordinarias. Ahora, ¿cómo sé esto? Porque se nos dice en las Escrituras. Vayan ahí en su Biblia a 1 de Samuel capítulo 14, unas páginas hacia la izquierda. Jonatán aparece ahí en el capítulo 14 y nos habla acerca de cuando los soldados de Israel o los ejércitos de Israel estaban peleando contra los filisteos y todos estaban listos para ir a atacar, pero a Jonatán se le prende el foco y le dice a su escudero: ¿sabes qué? Deberíamos de ir a ver qué podemos hacer nosotros allá, porque yo creo que podemos hacer daño a los filisteos. ¿Sí? Noten ahí en 1 de Samuel 14 y el versículo 6. Les recuerdo, yo estoy leyendo de la Biblia Reina Valera Contemporánea, así es que van a tener un poco de diferencia con lo que yo estoy leyendo. Pero noten, 1 de Samuel 14, versículo 6. Entonces Jonatán le dijo a su escudero: ven, vamos a pasar a la guarnición de estos incircuncisos y espero que el Señor nos ayude. Para él no es difícil vencer al enemigo con muchos hombres o con pocos. Su escudero le respondió en el versículo 7, haz todo lo que tienes pensado hacer. Adelante, que estoy contigo y te apoyo en todo. Noten aquí la confianza de Jonatán. Hey, Dios puede salvar con un ejército, pero también Dios puede salvar con un solo hombre. Así es que vamos a ver qué hace Dios con nosotros, porque estoy seguro que Él va a hacer algo. Sí, el escudero, estando con él y viendo la confianza que Jonatán tiene, le dice: hey, haz lo que esté en tu corazón. Haz todo lo que tienes pensado hacer. Yo estoy dispuesto a seguirte. ¿Saben que cuando alguien ve a otra persona que tiene esa clase de fe, está dispuesta a seguirlo? Sí, cuando alguien ve a una persona que está completamente dedicada a Dios, que está completamente entregada a Dios, que toda su vida refleja la gloria de Dios por la manera en la que se comporta, por la manera en la que habla, por las grandes hazañas que hace, ¿saben qué? La gente está dispuesta a seguirlo. Varones aquí presentes, sean ese tipo de hombre, casados o solteros, no importa, sean ese tipo de hombre, que las personas puedan ver la fe reflejada en ustedes, para que cuando ustedes digan: ¿saben qué? Yo creo que Dios puede ayudarnos a hacer esto, yo creo que Dios puede llevarnos a hacer aquello, la gente diga: hey, haz lo que tengas en tu corazón, porque por la fe que veo en ti, por el comportamiento que veo en ti, yo sé que Dios no te va a negar lo que estás pidiendo. ¿Sí? De nuevo, debemos buscar ser ese tipo de hombres. Versículo 8 sigue diciendo: y Jonatán le dijo: acerquémonos para que nos vean esos hombres. Si al vernos nos dicen que los esperemos aquí, entonces nos quedaremos y no subiremos. Pero si nos dicen que vayamos a donde ellos están, vayamos. Esa será la señal de que el Señor los ha entregado en nuestras manos. Salieron entonces de su escondite para que los vieran los filisteos que estaban en la guarnición, y estos al verlos dijeron: miren, los hebreos ya están saliendo de las cuevas donde estaban escondidos. Y desde la guarnición les gritaron: vengan acá con nosotros, queremos decirles una cosa. Entonces Jonatán le dijo a su escudero: ven, sígueme, que el Señor los ha puesto en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con manos y pies y seguido de su escudero, y empezó a luchar contra los filisteos, a los que caían delante de él. Noten, el escudero los remataba. Y mataron un grupo de filisteos ahí él y su escudero solos, porque por la fe que tuvo de avanzar en el nombre del Señor. Entonces ahora ve que David, en el nombre del Señor, mata a Goliat, ¿sí? Y Jonatán dice: este es de los míos, este es de los míos. Este tiene que ser mi amigo y yo tengo que ser amigo de él. Porque los dos tenemos el mismo corazón, porque a los dos nos ha dado la seguridad, Dios nos ha dado la seguridad de que Él está con nosotros, y los dos hemos creído a Dios que si Él está con nosotros nadie nos puede vencer. Mis hermanos, amigos, por favor,
cuando tenemos ese tipo de compañeros, cuando nos juntamos con ese tipo de personas que su fe es contagiosa, su gozo es contagioso, su amor por el Señor es contagioso, su deseo de servirle y entregarse a Él es contagioso. Esas son las personas que debemos de buscar a ser nuestros amigos, nuestras amigas. Esas son las personas con las que tenemos que juntarnos, porque cuando a nosotros nos falte la fe, ellos van a tener fe para nosotros. Cuando a ellos les falte la fe, nosotros vamos a tener fe para ellos y vamos a apoyarnos y levantarnos los unos a los otros por el poder de Dios que cada uno tenemos, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y David y Jonatán eran lo mismo. De hecho, David y Jonatán se parecían mucho, eran aproximadamente de la misma edad. Jonatán era como unos 5 años mayor. Los dos, como podemos ver, eran hombres muy valerosos. Los dos eran hombres que tenían una gran confianza en Dios. Y los dos eran hombres de acción. Miraban que algo tenía que hacerse. Nadie más decía yo mero y ellos, vámonos, aquí estoy. Qué chulada cuando los hombres somos hombres de acción, cuando no somos pasivos, cuando no dejamos las cosas sin hacer para ver si alguien viene y las hace por nosotros. Chulada cuando los hombres sacamos la basura de la cocina antes de que nuestra esposa nos diga. Esa es una acción también, que muestra nuestro amor por nuestra esposa, que muestra nuestro deseo de servirle, que muestra nuestro deseo de reflejar que el Espíritu de Dios mora en nosotros. O con nuestros hijos, ellos eran hombres de acción, miraban que algo se tenía que hacer y lo hacían. Y sobre todo eran hombres que tenían una relación real con Dios. Yo sé, dice Jonatán, que Dios puede salvar con uno o con muchos. Yo sé, estoy seguro. ¿Sí? Tú vienes a mí con espada y con jabalí, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tenían una relación íntima con Dios, lo conocían bien. Sin embargo, al mismo tiempo, Jonatán y David eran muy diferentes. ¿Por qué? Porque Jonatán era el hijo primogénito del rey. David era el hijo de un granjero en Belén. ¿Sí? Esto hacía que Jonatán fuera un príncipe. De nuevo, como les estaba diciendo, el príncipe heredero al trono. Y las expectativas de todos para Jonatán era que él sería el próximo rey. Y por eso es tan significativo que Jonatán le diera sus ropas a David. Porque al darle sus ropas a David, lo que estaba haciendo era darle la identidad que él tenía que tener. Reconocía que David era el ungido de Dios y le da su identidad básicamente. Y le da sus ropas. ¿Sí? Entonces, al darle sus ropas, al verlo los soldados, al verlo venir de lejos, al verlo la gente, al ver que traía la ropa de Jonatán, que traía las ropas reales, le iba a dar a David la identidad del príncipe sucesor del rey. Esto era gigantesco en estos tiempos, ¿sí? Porque cualquiera hubiera querido ser identificado con el rey, pero aquí el hijo mismo del rey le da la identidad a David. Y de nuevo, de hecho, esta sería la nueva identidad de David. Iban a pasar unos 15, 18 años antes de que en realidad se pudiera sentar sobre el trono y pudiera tomar control de Israel, pero básicamente ya estaba identificándose como el rey de Israel. ¿Sí? Aunque todavía iba a pasar tiempo. Y ¿saben qué? Algo curioso aquí entre David y nosotros. ¿Saben qué? A nosotros también se nos han dado nuevas vestiduras en Cristo, ¿no es cierto? A nosotros también se nos ha dado una nueva identidad en Cristo, ¿no es cierto? Todavía no estamos en el cielo, todavía no somos perfectos, todavía no tenemos nuestros cuerpos glorificados, pero el hecho de que Jesucristo nos haya dado ya una nueva identidad nos asegura que un día lo vamos a tener. No importa si tenemos que esperarnos 1 año o 2 años o 15 años o 20 años, ¿sí? Un día vamos a ser perfectos como Él lo es. Y no vamos a simplemente estar revestidos espiritualmente de Cristo, sino que vamos a ser, nos dice Juan en 1 de Juan, vamos a ser tal como Él es, en toda su gloria. Y eso es grandioso.
Lean conmigo lo que Pablo les escribe a los Efesios, en Efesios 4, versículos 22 al 24, en donde les dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, dice, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Versículo 23 dice, renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Saben qué? Esos son nuestros vestidos. Eso es lo que debemos vestirnos diariamente cuando nos levantamos. La justicia y la santidad de la verdad. Y todos los que hemos creído en Cristo, todos los que hemos puesto nuestra fe en Él, tenemos esos vestidos a nuestra disposición. Pero como con cualquier vestido, ¿qué tenemos que estar dispuestos a hacer? Ponérnoslo. Nadie nos va a obligar a ponérnoslo, ni Dios mismo nos va a obligar a ponérnoslo. Tiene que ser una decisión consciente cuando nos levantamos de que hoy me voy a poner la nueva naturaleza que fue creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y cuando decidimos hacer eso, lo que estamos proclamando al mundo es que un día voy a estar en la presencia de Dios para toda la eternidad. Un día voy a tener un cuerpo glorificado. Un día voy a ser tal como es Cristo. Un día voy a estar en el cielo con Él y no va a haber nada ni nadie que me pueda tocar. Y esto es lo que estaba haciendo Jonatán con David. Le estaba dando sus ropas, le estaba dando su identidad, le estaba diciendo, te van a ver a ti y van a decir que tú eres el príncipe. ¿Y saben qué? Jonatán no le importaba. ¿Por qué? Porque también Jonatán quería hacer lo que complacía a Dios. Versículo 5 de 1 de Samuel 18 sigue diciendo, David iba donde quiera que Saúl lo enviaba y tanta inteligencia mostraba que Saúl lo ascendió por encima de sus jefes del ejército y era respetado por todo el pueblo y por los siervos de Saúl. Noten, David donde quiera que Saúl lo enviaba, ¡boom!, ahí va. Cualquier tarea que Saúl tenía para él se arrancaba y la hacía. No se ponía a preguntar qué estaba motivando a Saúl, no se ponía a decir, ¿y por qué te voy a hacer caso a ti si yo soy el que ya he sido ungido rey? Y no se ponía a decir, ya no aguanto, espero el día en el que finalmente ya estés fuera de aquí para yo tomar la posición que yo sé que tengo. No, donde quiera que Saúl lo enviaba, David iba. Y porque mostraba inteligencia, porque mostraba prudencia, nos va a decir más adelante. Sí, Saúl lo ascendió por encima de sus jefes del ejército. Y noten, David era respetado por todo el pueblo y por los siervos de Saúl. ¿Sí? Y quiero que tomen nota de esto, porque al principio Saúl mostró toda sabiduría en su comportamiento hacia David. Mostró gran sabiduría en su trato de David. Sin duda podía ver que Dios estaba con él por las hazañas que estaba haciendo y lo promovió por encima de los jefes de sus ejércitos. ¿Por qué? Porque David mostraba esa sabiduría que tenía de parte de Dios. Porque David no se aceleraba, no se dejaba llevar por sus sentimientos, no se dejaba llevar por los ¿y qué tal sí? O por los ¿qué irá a pasar? ¿Y hasta cuándo? No, él estaba tranquilo esperando en Dios. Y cabe notar que desde el principio, tanto los generales de Saúl como el pueblo aceptaron a David como alguien digno de su admiración. Lo miraban su comportamiento, miraban la forma en la que entraba y salía, miraban cómo se portaba para con el rey y lo admiraban. Me recuerda a otro joven en el pasado de Israel. Se llamaba José. ¿Se acuerdan de José? Sus hermanos lo odiaban, lo vendieron como esclavo, se lo llevaron a Egipto, en Egipto lo metieron a la cárcel injustamente, pasó un buen tiempo en la cárcel en donde interpretó los sueños de un panadero y un copero, y después de años de estar en la cárcel, Faraón tiene un sueño también y el panadero, el copero se acuerdan de José y le dicen al Faraón y Faraón lo manda a llamar y José le da consejo acerca de lo que el sueño quiere decir y Faraón reconoce que José tiene un talento especial, que Dios está con José.
Sí, en Génesis capítulo 41, los versículos 37 al 40, después de que José le da el consejo a Faraón, dice que esto le pareció bien al Faraón y a sus siervos. Y el Faraón les dijo a sus siervos: ¿podremos encontrar a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? A José le dijo: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan inteligente y sabio como tú. Así que tú estarás al frente de mi casa y todo mi pueblo se someterá a lo que digas, y solamente en el trono seré yo mayor que tú. Noten, de prisionero, odiado por sus hermanos, ¿a dónde? A ser el segundo del rey. David, de ser pastorcillo, de andar cuidando a las ovejas, ahora a ser el rey ungido por Dios para tomar el trono. Y admirado por toda la gente. También me recuerda a otro jovencito. Apenas tenía 12 años de edad. Y cada año iba con sus padres a Jerusalén a celebrar las fiestas. Y uno de esos años, los padres decidieron irse de nuevo a casa y no miraron al jovencito entre la caravana en la que iban. Y lo anduvieron buscando con todos sus familiares y no lo encontraron. Y después de 3 días de andar buscando entre el gentío que iba regresando de Jerusalén al área de Galilea, deciden que van a volver al templo. En Lucas, capítulo 2, versículos 46 al 52 nos dice lo siguiente: 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, a quienes escuchaba y les hacía preguntas. Sí saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Jesús. ¿Sí? Versículo 47 dice: todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo encontraron, se sorprendieron, y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Con qué angustia tu padre y yo te hemos estado buscando? Él les respondió: ¿y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre? ¿Se veían? David estaba ocupándose de los negocios que Dios le había dado que se ocupara, sin quejarse, sin poner peros, sin decir nada más que haciendo lo que Dios le había dado para hacer. José, de la misma manera, ¿sí? En donde quiera que lo ponían, brillaba, aún en la misma cárcel. Jesús, ahora andando en los negocios de su Padre. Nos dice el versículo 50 que sus padres no comprendieron lo que Jesús les dijo, aunque fue con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Por su parte, su madre guardaba todo en su corazón. Versículo 52 dice: y Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Se fijan las similitudes entre los tres? Los tres estaban ocupados con los negocios del Padre. Los tres estaban sometidos a las autoridades que tenían sobre ellos. Los tres. Jesús se sometió a sus padres. ¿Okay? Jóvenes, niños, Jesús se sometió a sus padres. ¿Sí? Y porque los tres estaban en los negocios del Padre, porque los tres estaban haciendo lo que Dios los había llamado a hacer, encontraron gracia delante de Dios y delante de los hombres. Esta es una gran lección para nosotros aquí hoy. Porque también de igual manera nosotros debemos de estar siempre buscando estar en los negocios de nuestro Padre, haciendo su voluntad para nuestras vidas, en donde quiera que Él nos tenga. ¿Sí? Quien quiera que sea la persona para la que trabajamos, sea un David o sea un Saúl, aun cuando nos odien en casa, aun cuando se nos juzgue injustamente, aun cuando se nos pongan situaciones que no hay razón para que estemos en ellas, aun cuando nos tengamos que someter a alguien por bien del reino, si nos ocupamos de las cosas de nuestro Padre, Él nos va a exaltar. Él nos va a dar gracia ante sus ojos y ante los ojos de los hombres. Seguimos ahí en 1 Samuel 18 y en el versículo 6
y siguientes, en donde leemos: después de que David mató al filisteo Goliat y regresó con el ejército, las mujeres de todas las ciudades israelitas se reunieron para recibir al rey Saúl y danzar y cantar al son de panderos y otros instrumentos musicales. Pero en sus cantos y danzas decían: Saúl mató a miles de guerreros, pero David mató a más de 10,000. Cuando Saúl oyó esto, se enojó mucho, pues le desagradó escuchar que a David le reconocieran haber matado 10 veces más soldados que él. Así que dijo: ahora solo falta que David se quede con mi reino. Y desde ese día empezó a tener mala voluntad. Noten, Saúl aquí estaba profetizando. Sí, era lo que faltaba, era lo único que faltaba, que David se quedara con el reino de Saúl. Estaba diciendo la verdad, él no lo podía ver todavía, pero estaba diciendo la verdad. Y estaba preocupado porque eso sucediera. Y noten que dice ahí que desde ese día empezó a tenerle mala voluntad. Mi Biblia dice a tener mala voluntad. Ahora, ¿qué es voluntad? Voluntad es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta, nuestras intenciones, nuestros ánimos o nuestra resolución de ser algo. ¿Se dan cuenta de lo que esto quiere decir aquí? Voluntad es la facultad de decidir y ordenar nuestra propia conducta. Todos somos libres de hacer lo que nos dé nuestra regalada gana. Y todo lo que hacemos lo hacemos porque es nuestra voluntad. No podemos culpar a nadie más de lo que hacemos. No podemos decir: es que tú me haces ser así. No podemos decir: es que tú me haces que reaccione de esa manera. No podemos decir: es tu culpa. Porque todos somos libres para hacer nuestra propia voluntad. Ahorita yo puedo decir: ¿quién quiere levantarse e irse ya de una vez? Y todos los que quieran hacerlo por su propia voluntad, nadie los va a detener. Nadie. Entonces, voluntad es hacer lo que nosotros queremos hacer. ¿Sí? Aquí lo que está diciendo es que Saúl decidió que iba a ordenar su conducta de tal manera que sus intenciones, ánimos y resoluciones iban a causarle mal a David. Es lo que está diciendo aquí. Decidió él que iba a ordenar toda su conducta, que iba a poner todas sus intenciones, que todos sus ánimos y resoluciones iban a estar enfocados en hacerle daño a David. Y ¿saben qué, mis hermanos? Cuidado, cuidado, cuidado cuando en nuestro corazón llegan esos sentimientos de buscarle hacer daño a alguien y empezamos a pensar, nuestros pensamientos están continuamente tratando de encontrar formas de hacerle daño a esa persona. Y cuidado, porque hay formas muy sutiles de hacer daño. Una palabrita por aquí, un chismecito por allá, un te fijaste por acá, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque no vamos a poder culpar a nadie cuando suframos las consecuencias de ello. Fue por nuestra propia voluntad que lo hicimos. Acuérdense, Dios nos ha dado el libre albedrío. Dios no va a forzar a nadie a que crean en Él. Dios no va a forzar a nadie a estar en el cielo con Él. Si no quieren estar en el cielo, Dios los va a dejar que estén donde ustedes quieran estar. Los únicos que tenemos control de nuestra voluntad, ¿saben quiénes somos? Nosotros mismos. Ahora nos gusta decir: Dios tiene el control. Hice esta necedad, hice esta estupidez, pero Dios tiene el control. Dios sabe todo acerca de nosotros. Dios conoce el presente y el futuro, pero Dios no está controlando las cosas como titeretero y haciendo que las cosas pasen como Él quiere. El que yo sepa qué va a pasar mañana no quiere decir que yo causé lo que va a pasar mañana. Simplemente sé lo que va a pasar mañana y eso es Dios. Sí, entonces cuidado cuando nuestro corazón se llena de esos sentimientos que buscan hacerle daño a alguien porque nos hizo algo él o ella a nosotros, o porque pensamos que nos quiere hacer algo, o porque somos tan cínicos que todo lo que cualquier persona nos quiere hacer por nosotros lo tomamos como que quieren de alguna manera aprovecharse de nosotros. No,
Hay que confiar en Dios. Salmo 37, los versículos 32 y 34 dicen, el impío acecha al justo con la intención de matarlo, pero el Señor no lo pondrá en sus manos, ni dejará que en el juicio lo condenen. Tú espera en el Señor y sigue su camino, y Él te exaltará y heredarás la tierra, y cuando los pecadores sean destruidos, tú estarás ahí para verlo. En otras palabras, Dios sabe. Y yo no tengo por qué tomar cartas en el asunto. Dios que se encargue de ello. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Es mejor dejarlo en sus manos. Amén. Versículo 10 sigue diciendo, el día siguiente el espíritu maligno enviado por Dios atacó a Saúl y éste andaba como loco por toda la casa. Y mientras David tocaba el arpa como todos los días, Saúl andaba con una lanza en la mano. De pronto Saúl arrojó la lanza contra David esperando dejarlo clavado contra la pared. Pero David lo esquivó 2 veces. Saúl ya vivía temeroso porque era claro que el Señor ayudaba a David y se había apartado de Saúl. Por eso Saúl también se apartó de David y lo puso al mando de 1000 soldados, lo que permitió a David entrar y salir libremente de la ciudad. Versículo 14, sin embargo, actuaba con prudencia en todo lo que hacía y el Señor lo ayudaba en todo. Y al ver Saúl que David se comportaba inteligentemente, noten, más temor tenía de él. Más temor tenía de él. Otra vez, otro ejemplo para nosotros como cristianos. Pase lo que pase, esté pasando lo que esté pasando a nuestro alrededor, debemos siempre de buscar conducirnos de tal manera que reflejamos, escuchen esto con atención, que reflejamos que nosotros estamos del lado de Dios. Pase lo que pase, esté pasando lo que esté pasando, debemos de comportarnos de tal manera que reflejamos a través de nuestras vidas que nosotros estamos del lado de Dios. A veces queremos que Dios se haga de nuestro lado, ¿no es cierto? Pedimos que Dios se haga de nuestro lado. La preocupación del cristiano no debe ser que Dios se haga de nuestro lado, la preocupación del cristiano debe ser que Él está del lado de Dios. Porque cuando estamos del lado de Dios, Dios se encargará de dar a saber al mundo que lo que pasa es que Él está de nuestro lado. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que estar seguros de que estamos del lado de Dios. Y a veces somos muy buenos para darle lado a Dios, ¿verdad? No, sin duda Dios está del lado de fulano de tal. Sin duda Dios está del lado de fulana de tal, ¿verdad? ¿Saben qué? Vamos a ver las Escrituras, vamos a ver la naturaleza de Dios y vamos nosotros a hacernos del lado de Dios y asegurarnos que nosotros estamos de su lado, no que Dios esté del nuestro. Eso va a ser evidente cuando nosotros estemos del lado de Él. En el versículo 16 de 1 de Samuel 18 sigue diciendo, todos en Israel y en Judá amaban a David porque él los dirigía en sus campañas militares. ¿Se acuerdan la razón por la que Israel había querido rey? Porque querían que el rey saliera y entrara y fuera a luchar a sus batallas, ¿verdad? Pero ¿qué vimos en la historia de Goliat? Que Saúl estaba ¿en dónde? En la tienda escondido, lleno de miedo. Y que David fue el que fue a luchar contra Goliat, ¿verdad? Y aquí podemos ver que todo el mundo lo quería porque él dirigía las campañas militares. ¿Sí? David no se quedaba en su tienda, ¿sí? No se quedaba de ahí a mover el dedo, ¿verdad? El dedo mágico, tú ve para allá, tú ve para allá, tú acá y allá. Tú para... No, él andaba con ellos. Él olía como ellos. Él sudaba como ellos. Peleaba como ellos. Volvía a la tienda de campaña cansado como ellos, contando historias de la batalla, contando historias acerca de las victorias que habían logrado. Por eso era amado. De nuevo, ¿cómo somos nosotros? ¿Somos de la gente que tiene dedo mágico? ¿O estamos ahí en la trinchera con la gente, luchando, trabajando, haciendo las cosas? ¿Sí? En Jueces capítulo 5 y el versículo 2 dice, alabemos al Señor, los caudillos de Israel encabezaron al pueblo y el pueblo libremente se dispuso a luchar. ¿Sí? Cuando los caudillos, cuando los que son líderes se dan a la tarea de liderar, el pueblo está listo para entregarse.
Versículo 17 sigue diciendo: un día Saúl llamó a David y le dijo: voy a darte por esposa a Merab, mi hija mayor, con la condición de que seas mi hombre fuerte en las batallas del Señor. Y es que Saúl pensaba: si él muere, no seré yo quien lo mate, sino los filisteos. ¿Notan el corazón de Saúl aquí? Lo quiero muerto, pero si no tengo que ser yo el que lo mate, mejor para mí. Que lo haga otro, para yo no ser el malo, para yo no ser el que se vea como el asesino. En el versículo 18 dice: David le respondió: ¿pero quién soy yo? ¿Qué valor tiene mi vida o la de mi familia en Israel para que yo sea el yerno de su majestad? Noten aquí, David no le dijo: espérame, Saúl, ¿qué no era lo que tenías que hacer por yo haber matado al filisteo? ¿Se acuerdan que prometió Saúl? Que al que matara al filisteo le iba a dar su hija, ¿no es cierto? Y ahora le está diciendo: te voy a dar mi hija si haces esto. Y David no le dice: calmado, pero si eso ya lo tenía prometido, ¿qué no? No me está haciendo ningún favor, es lo que se me debe. ¿Seguían? David no dijo eso. No. Al contrario, se mostró humilde, respondió con humildad: ¿quién soy yo para que me des a tu hija, ser tu yerno? No lo merezco. Se fijan en el corazón de David. Queríamos ser el David mata gigantes, ¿verdad? ¿Queremos ser el David de corazón humilde también? ¿O nomás el mata gigantes? Es más emocionante, más fácil, porque se trata de darle a todos con la espada. ¿Sí? Pero humillarme, aun cuando se me está dando lo que se me debe, no es como que me está haciendo algún favor, eso fue lo que me prometió. David mostró humildad, porque era un hombre conforme al corazón de Dios, y saben que nuestro Dios es un Dios humilde. Nuestro Dios es un Dios humilde. En Proverbios 22:4 se nos dice: el Señor recompensa a los que le temen con riquezas, honra y vida si son humildes. Sí. En Isaías capítulo 57 y el versículo 15, Isaías 57:15 dice: porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas, en santidad, pero también doy vida a los de espíritu humilde y quebrantado, y a los quebrantados de corazón. Vean, Dios está diciendo: yo soy alto, yo soy sublime, pero si tú eres humilde y quebrantado de corazón, yo me bajo a tu nivel para fortalecerte. ¿Es humilde nuestro Dios o no es humilde? Sí. Nótenlo, yo estoy acá arriba. Yo puedo verlos como veo a los conejos, chiquitos y orejones. Pero si tienen un corazón quebrantado, si tienen un corazón humilde, yo bajo hasta ustedes para fortalecerlos. ¡Wow! Es tremendo eso, ¿no creen? Me encanta, amo a mi Dios. Miqueas 6:8 dice: hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti. Y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Para terminar aquí hoy en Primera de Pedro, capítulo 5, los versículos 5 al 6, dice: también ustedes, los jóvenes, muestren respeto ante los ancianos. Aquí pudiéramos detenernos y decirles a los jóvenes: jóvenes, respeten a los ancianos, respeten a sus padres, respeten sus canas. O si usan Just for Men o Clairol, respeten su experiencia. ¿Ok? Pero luego noten lo que dice inmediatamente de respeto ante ancianos y todos ustedes: practiquen el mutuo respeto.
Lo que quiere decir que ancianos y jóvenes debemos respetarnos los unos a los otros. Los jóvenes tienen ideas, los jóvenes tienen inteligencia, los jóvenes sí pueden enseñarnos cosas a los que estamos viejos. No debemos descartarlos simplemente por su juventud. Debemos escucharlos y ver qué podemos aprender de ellos. No debemos de ridiculizarlos por cómo piensan. Porque acuérdense, un día nosotros fuimos jóvenes y ahora nosotros estamos encargados de enseñarles a ellos a ser adultos productivos. Y no lo vamos a lograr burlándonos de sus ideas, vamos a lograrlo respetando sus ideas. Y cuando tengan una buena idea, poniéndola en práctica, aunque a nosotros no nos guste. Sigue diciendo ahí, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes. Por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Ahí está el secreto. ¿Queremos ser grandes? Hay que humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Al ocuparnos de los negocios de nuestro Padre, Él nos va a exaltar. Eso viene juntamente en el proceso. No tenemos que luchar tanto, no tenemos que afanarnos tanto. Lo único que tenemos que hacer es entregarnos a Él, honrarlo a Él, servirle a Él, hacer su voluntad. Y como el niño de 12 años, Jesucristo dijo, ¿por qué me buscan? ¿Que no saben que tengo que ocuparme de los negocios de mi Padre? Pregunta, ¿estamos ocupándonos de los negocios de nuestro Padre? ¿Sí o no? Oremos.